Buenos días, bienvenidos a este Facebook Live de Tengo una película. Hoy conversaremos sobre un tema que nos atañe a todos y es la inteligencia artificial, los desafíos y las oportunidades para los creadores audiovisuales. Yo soy Laura Quiseno, del equipo de comunicaciones y prensa del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y hoy nos acompaña Jorge Caballero, quien nos dará una perspectiva sobre el uso de inteligencia artificial en el audiovisual, las posibilidades y los retos que implica. Les recordamos que estaremos leyendo sus preguntas y comentarios, los puedes dejar en esta transmisión, y también para nosotros es muy importante conocer su opinión. Por eso les invitamos a responder el formulario de asistencia que pueden encontrar en el chat. Agradecemos también a Catherine Rueda de Laboratorios Black Velvet y a Elvis Andrés Marín Colmenares y Olga Buitrago, intérpretes de lengua de señas. Jorge, bienvenido a esta charla de Tengo una película y te escuchamos. Bueno, pues primero, muchísimas gracias a todo el equipo y me hace especial ilusión porque creo que es la primera vez que estoy con intérpretes de lenguas de señas, así que Elvis y Olga, muchas gracias por esto. Pues bueno, voy a tratar tenemos una hora, estaba comentándole a Laura que en cualquier momento, siento que para esta clase de temas y un poco en la lógica de la que estamos, si en algún momento hay alguna pregunta o algo, me pueden interrumpir en cualquier momento y yo trataré de hacer como una especie de pausa y podemos como seguir avanzando un poco sobre los diferentes temas que pretendo que podamos como abarcar aquí, ¿no? Un poco. Tal vez primero voy a empezar con una pequeña introducción de quién soy yo y un poco por qué me interesan estos temas y a partir de ahí también que pueda salir algún interés respecto a esto. Lo primero es contarles que, bueno, yo soy investigador, productor y desde hace muchos años he estado como investigando esta convergencia de lo que significa trabajar entre inteligencia artificial y cine desde mi labor como docente, como investigador, pero también desde esta productora que se llama Artefacto, donde básicamente lo que hacemos es investigar películas a través de la tecnología y generar tecnología que luego acaban decantando en películas, ¿no? Un poco. Y eso ha hecho también que hayamos como estado en muchos escenarios tratando de hablar de lo que significa un poco esta nueva lógica de creación con inteligencia artificial o con tecnología en general y también como entendiendo los problemas que puede llegar a traer, digamos, o las implicaciones que pueda llegar sí, como a traer. Hemos trabajado también con algunas startups que creo que son interesantes dentro de todo este medio porque creo que es como un actor nuevo dentro de esta nueva lógica del cine y justamente me parece que eso lo hace especialmente pertinente, ¿no? Un poco. Bueno, dicho esto, eh, no, desde el punto de vista académico, escribí hace poco un libro que se llama La imaginación artificial, junto con el teórico José María Catalá, donde elaboramos como diferentes aspectos como de esta convergencia entre el cine y la inteligencia artificial. Y por otro lado, codirijo una maestría que hemos denominado como Maestría en Cine Algorítmico y Narrativas Computacionales, donde tratamos de hablar de todos estos temas, pero sobre todo preparar a nuevas generaciones de profesionales que tengan ganas de explorar un poco qué significa la creación digital o la creación de narrativas con esta tecnología, ¿no? Desde el punto de vista un tanto más teórico, solamente como para ubicar a las personas que nos puedan estar mirando ahora, yo tengo un poco la sensación que esto se sitúa, digamos, un poco entre la mitad entre lo que serían los estudios de cine, la creación de cine, que tiene todo, digamos, su campo de acción, y otro que aparentemente es un tanto más distante, que sería todo lo que tiene que ver con ciencias de la computación y en particular con este universo de lo que se denomina inteligencia artificial, ¿no? Estos dos terrenos, es verdad que desde la teoría se han como entendido desde hace mucho tiempo en ese campo que se denomina como humanidades digitales, ¿no? Que son básicamente como
cómo se puede utilizar ciencias de la computación para tratar de analizar fenómenos culturales o sociales, ¿no? Un poco. Y el cine ha aprovechado desde hace mucho tiempo esto, pero sobre todo para lo que tiene que ver con el análisis cinematográfico, ¿no? Que eso muchas veces no hace tanto parte del trabajo de producción o de creación, pero que es muy rico y lleva mucho tiempo, digamos, como haciéndose, ¿no? Con lo cual siento que en esta convergencia de estas áreas es donde nos situamos un poco y donde esta charla y en general todo lo que tenga que ver como con estas lógicas se sitúa, ¿no? En estos campos. Entonces, quiero empezar como con una frase que es esta frase que ya se está volviendo como muy popular, que es una frase de Guillermo del Toro desde hace relativamente poco, en el que hablaba que él seguramente prefería estar muerto antes de utilizar inteligencia artificial generativa, ¿no? Con esto quiero decir que estamos en un mundo en el que las polarizaciones, y no solamente políticas, sino también estéticas, artísticas, tecnológicas, están en los extremos, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo con la inteligencia artificial. Por un lado hay gente que defiende, digamos, como las posibilidades, incluso con poca crítica respecto a lo que esto significa, y gente que está totalmente en contra y que la odia, ¿no? Yo creo que el statement o lo que también me interesa poder reflexionar aquí un poco es que siento que es una tecnología muy disruptiva, pero que no siento que vaya a reemplazar, digamos, muchos de los oficios del cine como se cree, y que por otro lado me parece que hay que asumir que es una tecnología interesante pero limitada también, ¿no? Y sobre todo que hay que pensarla desde un punto de vista muy crítico para tratar de entender también cuáles son todas sus posibilidades y el universo que las mueve, ¿no? Un poco. Entonces, creo que uno de los miedos principales que se ha tenido con la inteligencia artificial es el propio miedo a la tecnología. Esto no es nuevo. Si uno hace acopio de lo que ha pasado, digamos, a lo largo, digamos, de la historia de la humanidad respecto a la invención o la irrupción de algún elemento tecnológico, siempre ha habido como muchas posiciones encontradas, ¿no? Esto que están viendo ahora es como hace parte, digamos, de un archivo que me gusta mucho, que se llama el Archivo de los Pesimistas, es una web que se llama The Pessimist Archive, que recoge un poco como diferentes momentos de la historia donde la tecnología ha llegado y han habido, digamos, como gran rechazo de la tecnología, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser cuando llegaron los computadores personales o cuando llegó, por ejemplo, los ascensores, ¿no? Que había mucho miedo a lo que eso podría llegar a significar, o tantas otras cosas, ¿no? Los primeros miedos al cine, ¿no? Que eran como miedos muy brutales respecto a si se iba a perder, digamos, la lógica de la narración. En fin, es decir, han habido, digamos, como críticas voraces alrededor de la irrupción de cualquier tecnología, y esta, pues, no podría llegar a ser la excusa, ¿no? Y más con la fuerza, digamos, con la que irrumpe, ¿no? Eh, Antes de arrancar un poco con todo esto, me parece que sí es interesante un poco situar por qué ahora estamos como tan interesados en hablar en inteligencia artificial, qué es lo que sucede ahora que antes no pasaba, y yo creo que tiene que ver con la convergencia de estas tres grandes cosas. La primera, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tal cantidad de datos del clima, datos financieros, datos de películas, sonidos, imágenes, lo que sea. Nunca habíamos sido capaces de producir tal cantidad de cosas. Segundo, es la primera vez que tenemos también como sistemas computacionales que son capaces de encontrar patrones dentro de todos estos datos. Es decir, algoritmos, muchos de estos algoritmos pensados sobre las lógicas de las redes neuronales que son capaces de poder como extraer información útil de todos estos datos. Y finalmente, el hardware, las GPUs necesarias que hacen que todo esto pueda llegar a funcionar y que realmente podamos extraer algo útil de todo esto, ¿no? Yo creo que uno de los conceptos como que me parece que también son más importantes aquí es entender que cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces como que caemos en una trampa un tanto mercadotécnica que tiene que ver con el hecho de que la inteligencia artificial se concibe muchas veces como un total, ¿no? La inteligencia artificial como si fuera un concepto que lo abarca todo, ¿no? Y desde el punto de vista del marketing, seguramente se vende muy bien, ¿no? Porque parece, digamos, como una especie de sistema total que lo puede todo, ¿no? Pero realmente desde el punto de vista como mucho más técnico y práctico, la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, sino una serie de modelos
de inteligencias artificiales que permiten cosas muy concretas, ¿no? Permiten generar una imagen, un texto, colorizar, aumentar el tamaño de una imagen, lo que fuera, pero realmente estamos hablando de esas capacidades, digamos, como muy, muy particulares, ¿no? Y que son capacidades muy matemáticas realmente, ¿no? Que aquí no estamos como lejos de pensar en algo que pueda llegar a parecerse, digamos, a la complejidad de un ser humano, ¿no? Con lo cual, cuando uno baja todo esto a capacidades matemáticas algorítmicas, pues digamos el debate y el diálogo también se reduce mucho más. Y me parece que es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, como digo, realmente esto de la inteligencia artificial se ha trabajado desde hace mucho tiempo y no solamente desde hace 5 o 6 años que existen estos modelos más populares, desde lo que significa el trabajo en cine, digamos, todo lo que tiene que ver con el estudio cinematográfico se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Si les interesan, digamos, esta clase de cosas, hay autores, digamos, muy interesantes respecto a no solamente lo que tiene que ver con inteligencia artificial, sino también como análisis computacionales del cine, que me parece que son muy remarcables y que ahora tienen como mucha razón de ser, ¿no? Por ejemplo, el caso del propio Lev Manovic, ¿no? Que ya trabajaba desde hace mucho tiempo con los conceptos del cinema database o el propio James Cutting, que habla un poco de qué significa trabajar sobre estas lógicas más computacionales sobre el cine, ¿no? En cualquier caso, digamos, a lo que estamos como asistiendo ahora realmente sí es la erupción de una tecnología que es esta de la inteligencia artificial, digamos, que hace particular este momento concreto a partir de esas 3 líneas que comentaba antes, y donde yo creo que sí hay que repensar como 3 pactos fundamentales, ¿no? El pacto con el proceso, es decir, cómo entendíamos nosotros que eran, digamos, todas las lógicas y las dinámicas en las que estábamos acostumbradas y acostumbrados a trabajar, qué significa el desarrollo, la producción, la postproducción, cómo puede llegar a cambiar todo eso. El pacto con la creación, en el sentido de que estamos asistiendo por primera vez también a metodologías y a modelos de inteligencia artificial que son capaces de poder co-crear con nosotras y nosotros, en el sentido de que ya son decisiones que tienen un punto de descontrol en el que nosotros no podemos controlar absolutamente todo, con lo cual hay una especie de ruptura con el proceso de creación. Y finalmente, ¿qué significa eso en relación con el público? Es decir, hasta qué punto el público va a asumir o no estas creaciones hechas con inteligencia artificial y hasta qué punto tenemos nuevas responsabilidades de decir constantemente que esto está hecho con inteligencia artificial o no, ¿no? Con lo cual estos 3 pactos me parece que son fundamentales y sobre todo lo marco aquí un poco con la relación con el documental, que me parece que es un tanto más particular justamente por ese vínculo que tenía un poco con la verdad, ¿no? Un poco. Con lo cual, sí que estamos delante de esta clase de nuevo paradigma que nos ayuda, que nos obliga, digamos, como a repensar todo esto desde un punto de vista como muy, muy radical, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial aplicada al cine, que es un poco lo que puede llegar a ser, o tal vez, digamos, lo que nos acoge en esta charla y que creo que podemos abrirlo desde un punto de vista como más generalista, yo tengo un poco la sensación que podríamos hacer siempre esta doble distinción, ¿no? Lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada en el cine desde el punto de vista de entender el contenido que ya existe o de generar nuevo contenido, ¿no? Y permítanme, me voy a detener aquí unos minutos respecto a lo que significa entender el contenido, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, nos quedamos más bien centrados en la lógica de ChatGPT, no sé, Nano Banana, cualquiera de estos modelos, digamos, que tiene la habilidad de poder generar nuevo contenido, ¿no? Pero para poder generar nuevo contenido, estos modelos, estos sistemas de inteligencia artificial han sido capaces de poder detectar patrones muy básicos que son mucho más complejos que detectar un píxel o detectar una línea o detectar lo que fuera, sino que trabajan sobre otros niveles mucho más complejos y son capaces de extraer datos y patrones sobre toda esa información, ¿no? La pregunta aquí sería, ¿podemos hacer algo desde el punto de vista cinematográfico respecto a esos patrones, respecto a esos datos? Y bueno, como mencionaba, es interesante también lo que se puede hacer a ese respecto, ¿no? Por ejemplo, esto que están viendo es una típica estructura de guión, ¿no? Cuando ustedes estaban escribiendo un guión, muchas de las veces pues nos enfrentamos a una cantidad brutal de información textual en la que a veces es difícil
como poder discernir aquí o navegar, digamos, dentro de todos estos contenidos textuales, ¿no? Con lo cual, a veces se hace necesario o es interesante la pregunta de, ¿podemos utilizar inteligencia artificial para poder analizar estos guiones? Más que decirle a un sistema, oiga, devuélvame una mejor versión de esa sinopsis o de esta secuencia. Y bueno, la respuesta es evidentemente que sí, ¿no? Que desde hace mucho tiempo y desde diferentes perspectivas se puede utilizar justamente estos modelos de inteligencia artificial para poder analizar, digamos, las cosas que ya están hechas, en este caso el guión, ¿no? Esto que están viendo es justamente uno de esos ejemplos de eso. Eh, Nosotros aquí desde la empresa, por ejemplo, trabajamos de la mano con algunas asociaciones, organizaciones. Una de ellas son la Academia de Cine Catalán. Ellos tienen una residencia y esta residencia es una residencia de escritura que es bien interesante. Y esta residencia lo que hace es justamente que al acabar, digamos, como todo el proceso de escritura tradicional, normal, nos envían, digamos, como el guión para que podamos hacer un análisis computacional. ¿Con qué objeto? Bueno, para poder tener una especie de mirada distante de aquello que escribieron y poder como extraer métricas que pueden llegar a ser útiles a la hora de poder entender un poco mejor el contenido, ¿no? Con lo cual, con inteligencia artificial podemos hacer esta clase de cosas, que es, por ejemplo, mapas semánticos, ¿no? Saber un poco cuáles son los temas que está trabajando un guión a lo largo de todo el metraje y cuáles son los temas más recurrentes en diferentes secuencias, ¿no? Y entender tal vez que eso es una herramienta valiosa también para un guionista, más allá de simplemente la lógica de GPT, genérame algo más, sino cómo entiendo yo lo que ya tengo producido, ¿no? O, por ejemplo, la lógica de relación entre personajes, ¿no? Es decir, cuántos personajes hay en esta película, cuáles son las relaciones que se establecen entre estos personajes, cómo son los diálogos que hay entre esos personajes. En definitiva, son herramientas que a través de estos mecanismos de inteligencia artificial nos permitirían, digamos, poder tener una mirada como mucho más compleja de todos estos contenidos, ¿no? Un poco. Con lo cual, me parece que es bien interesante lo que se puede llegar a hacer, digamos, respecto a todo esto, ¿no? En esa misma lógica, también nos encontramos el tema de las imágenes, ¿no? Imagínense también modelos de inteligencia artificial que sean capaces de mapear grandes cantidades de contenido, ¿no? Esto, por ejemplo, es un proyecto en el que estamos analizando cuáles son, si existe, digamos, una lógica de iconografía visual de ciertos partidos políticos. En este caso, analizamos partidos políticos de extrema derecha en España. Con lo cual, hacemos un análisis de todas las imágenes de redes sociales de los diferentes políticos de extrema derecha para entender si existen patrones que se repiten, ¿no? ¿Cuáles serían los patrones que pueden llegar a existir detrás de la iconografía de la extrema derecha europea y española en este caso, ¿no? Y es interesante porque de alguna manera uno puede llegar a descargar esas 8.000, 10.000 imágenes y que mediante algoritmos de inteligencia artificial podamos hacer categorizaciones que luego nosotros podamos como darle el valor semántico que queramos, ¿no? Es decir, el algoritmo arroja esta isla donde entendemos fácilmente que es la isla donde están las fotos y los textos, pero también arroja estas otras islas de por acá, digamos, que serían, digamos, este personaje con su familia, ¿no? Que es uno de los valores con su familia, digamos, clásica, heteronormativa, ¿no? Como con esos valores, digamos, que podrían llegar a ser un poco más determinantes para ciertos partidos políticos, ¿no? O los valores vinculados con la patria, con el ejército, con la bandera, ¿no? Es decir, una serie de iconografías que de otra manera hacer análisis en este sentido sería mucho más difícil, ¿no? Y esto... y aparte también permite algo que es interesante y son como ciertas visualizaciones de sus contenidos, ¿no? Es decir, tener visualizaciones en tres dimensiones o visualizaciones que pudieran llegar como a darle una lógica diferente al contenido que estamos analizando. Todo esto, como ven, es analizar el contenido que ya existe con miras al desarrollo, digamos, de películas, a la investigación de contenidos para películas, con lo cual es bastante interesante, digamos, las posibilidades acá, ¿no? Esto mismo lo estamos haciendo con diferentes películas, por ejemplo, documentales y archivos, ¿no? Nos llega una película que tiene 1.000 horas de archivo y decimos, bueno, ¿cómo podemos empezar a organizar este material de archivo? Más allá de que un montador pueda ver todas estas horas, pero que seguramente no se va a acordar de las 1.000 horas, ¿cómo podemos llegar a entender igual cuáles son las conexiones que pueden haber entre este punto y este punto del archivo? Bueno, pues estas herramientas nos ayudan a mapear un poco ese territorio, ¿no?
Mm. Y esto, de vuelta un poco hacia la lógica de cómo cambian los pactos, es interesante realmente también lo que puede llegar a pasar en términos de los pactos con la propia creación, con las metodologías de trabajo que conocemos, ¿no? Seguramente los que están oyendo esto, que vendrán todos del mundo del cine y entenderán que uno de los momentos más cruciales, tal vez en cualquier película, incluso de ficción, es el momento en el que tú muestras un primer corte de una película, ¿no? Ese momento es como muy particular porque es el momento en el que por primera vez un director, una directora muestra, digamos, su material a un grupo de gente que no la conoce y sobre eso, digamos, ocurren cosas. En el caso del documental es un momento como bastante particular, ¿no? Pero claro, las lógicas, digamos, del montaje cinematográfico siempre han sido lógicas muy lineales, es decir, después de ciento y pico de años que tenemos cine, seguimos trabajando sobre una lógica que es muy lineal, ¿no? Como un negativo cortado, puesto en una línea de tiempo, uno detrás de otro, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando trabajamos en montajes, y sobre todo montajes en estas etapas de cruciales, digamos, de cualquier película, a veces necesitamos como lógicas que no sean tan lineales, que son lógicas un tanto más fractales o lógicas más rizomáticas, si se quiere, en la que tú estás pensando en un plano que conecta con otro plano, que hace parte de otra secuencia, y eso no lo tienes de una manera tan clara, digamos, en una estructura de línea de tiempo. Con lo cual, se pueden establecer sistemas de inteligencia artificial o con inteligencia artificial que nos ayuden a mapear cierto tipo de personas, cierto tipo de objetos, conexiones de vuelta entre todo esto, y ya no sobre una lógica de línea de tiempo, sino sobre una lógica mucho más espacial, como de hecho, de alguna manera es trasladar la lógica de los post-its de toda la vida que han tenido los montadores en una pared a esta lógica, digamos, como de pizarra digital donde todo se puede llegar a conectar, ¿no? Esto es interesante también porque me parece que muchas veces estamos como muy acostumbradas a una lógica en la que estamos pendientes del último modelo que llega, ¿no? Un modelo de inteligencia artificial que es capaz de poder generar una imagen increíble, hiperrealista, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida que como parte de esta lógica de modelos específicos muy buenos para hacer ciertas cosas, no necesitamos siempre trabajar sobre el último modelo de tal o cual empresa, ¿no? Podríamos trabajar sobre modelos open source, abiertos, disponibles, que no consumen muchos recursos, que nos permiten hacer esta clase de cosas. Esto que están viendo justamente es una herramienta que estamos desarrollando open source, abierta, en la que cualquier persona puede colgar su material de archivo o su película, digamos, y puede llegar a generar todo esto con modelos que están totalmente accesibles y son abiertos para cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales me parece que esto es algo como bastante interesante y que puede llegar como a abrirnos un poco la perspectiva de lo que significa realmente el trabajo con inteligencia artificial en cine, que no es solamente el trabajo de genérame más cosas, ¿no? El último ejemplo que tal vez me gustaría como plantear aquí es el de una película que estamos produciendo, es una coproducción hispano-chilena, sobre el uso de armas no letales en diferentes partes del mundo, ¿no? Y un poco cómo o qué sucede, digamos, con el mercado de estas armas no letales en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, una de las partes de esta película es justamente generar un algoritmo de inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de detectar poses, que sea capaz de detectar armas no letales y malos usos de las armas no letales en diferentes imágenes de protestas de manifestantes en diferentes partes del mundo, ¿no? Con lo cual, de vuelta, tenemos la capacidad de tener un ojo maquínico que nos ayudaría, digamos, a entender la complejidad de estas imágenes que de otra manera, de una manera mucho más manual, nos sería absolutamente imposible poderlo hacer, ¿no? Esto es un proyecto que estamos haciendo con diferentes organizaciones de diferentes países, en el que básicamente somos capaces de poder como generar el esqueleto, la detección y entrenar un modelo para que sea capaz de hacer esto, ¿no? En definitiva, hay algo que me parece que es interesante también de toda esta como reflexión y es entender que por primera vez estamos navegando en una cantidad brutal de contenidos, ¿no? De videos, de películas, de audios, de todo eso, ¿no? Y claro, nos obliga a que como productores, realizadoras, necesitamos como entender las imágenes desde otro punto de vista y navegarlas y entender que son más complejas que antes,
justamente por la dimensión en la que estamos trabajando, por la cantidad en la que se produce, por las relaciones que se establecen, ¿no? Con lo cual, me parece que la inteligencia artificial también se puede ver como esa especie de complejoscopio, de sistema capaz de navegar en esa complejidad, ¿no? Y que nos permitiría poder conectar y entender mucho mejor, digamos, los contenidos que se producen, ¿no? Esto, bueno, son algunos otros ejemplos de experimentos que hacemos alrededor de esto, cómo podemos entender, por ejemplo, el movimiento de diferentes cuerpos en el espacio, cómo podemos llegar a situarlos, cuál es la coreografía, digamos, que se establece detrás de todo esto, con lo cual es una especie de vuelta de entender y entender mejor cuáles son, digamos, como los pequeños, digamos, síntomas que tiene cada una de las imágenes que estamos como representando, ¿no? Y me parece interesante esto del síntoma porque de alguna manera nos enfrenta a una cierta tipología de imágenes, ¿no? Que están en riesgo y que es interesante como examinarlas, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, y también del análisis, de la producción, creo que también abre preguntas que son importantes y sobre todo también como que abre un espacio de reflexión que nos permitiría como ir a otros territorios, ¿no? Esto que están viendo en pantalla también es una pequeña aplicación que estamos desarrollando en la que seguramente ustedes sabrán que hacer, por ejemplo, la detección de un plano dentro de una película o dentro de un grupo de películas o imagínense dentro de un archivo es relativamente fácil. Es decir, el momento en el que alguien corta, digamos, un plano, que hay un cambio de plano, es relativamente fácil porque es una cuestión que tiene que ver con, no sé, con cómo cambia un fotograma respecto a otro fotograma, ¿no? Es relativamente sencillo hacer esa detección y describir lo que sucede en cada uno de esos planos cada vez es más sencillo, ¿no? Como que cada vez hay modelos de inteligencia artificial que permitirían, digamos, esa especie de análisis de todo lo que sucede y de todos los elementos que lo componen, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del análisis también es muy difícil poder entender qué es una secuencia. Una secuencia cinematográfica es un grupo de planos, digamos, que tienen como cierta lógica, coherencia, sentido, y que a veces no son solamente vinculados con una localización ni con un personaje, sino con una suerte de lógicas temáticas, narrativas, que no son tan fáciles de entender, ¿no? Con lo cual, estos sistemas también nos podrían ayudar a entender un poco mejor esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando podemos como entender cuál es la relación, digamos, entre diferentes planos para conformar una secuencia? También nos ayudarían, digamos, en esas lógicas, ¿no? Y finalmente, otro ejemplo que me gustaría poner es, vale, si somos capaces de poder hacer esta clase de cosas, igual podemos empezar a entender dinámicas diferentes, ¿no? Esto que están viendo es un taller que hicimos en Barcelona hace algunos meses, en los que los practicantes lo que hacían era montar una película a partir de los movimientos del cuerpo, ¿no? Ya que tenemos maneras, digamos, de poder hacer esto, pues podríamos llegar a entender que la edición cinematográfica podría ser algo más que no una línea de tiempo, sino también un movimiento de un cuerpo en el espacio, ¿no? Y eso habilita, digamos, nos habilitaría, digamos, como ciertas posibilidades que antes eran un tanto más complicadas, ¿no? Bueno, esta primera parte, como ven, es una parte que tiene que ver con algo tal vez menos conocido, que es, bueno, todo eso, cómo se pueden analizar, digamos, estas imágenes con inteligencia artificial. Hay algo que no tengo en diapositivas, pero que me parece que es interesante mencionar también, y es que ya empiezan a existir como empresas que justamente lo que hacen es este análisis de datos, no solamente desde el punto de vista del análisis, de la creación, de la investigación, sino también para etapas posteriores como puede llegar a ser la distribución, ¿no? Hay diferentes empresas, hay una en particular que me parece que es interesante destacar, que es Publicom desde Dinamarca, que lo que ellos hacen es análisis de audiencias para poder establecer mejor cuál es el target final de una película concreta, ¿no? A partir de modelos estadísticos, visión por computador y otro montón de cosas, incluidas inteligencia artificial, son capaces de detectar mejor, digamos, cuáles son los diálogos que se están dando en diferentes redes sociales, en diferentes grupos concretos para poder dirigir mejor una campaña, digamos, de una película, ¿no? Y no es, digamos, un caso aislado, hay un montón de iniciativas, digamos, que irían un poco en esa misma línea de utilizar estos modelos de inteligencia artificial con el interés, digamos, de estudiar el target de tu película o estudiar cómo va a ser recibida, digamos, la película que estás haciendo.
Bueno, esta es como la primera gran, digamos, parte que quería como comentar. Yo creo que ahora podemos hacer una pequeña pausa. Si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer, estaré encantado de poder como parar aquí un segundo y charlarla antes de arrancar un poco como con todo el segundo bloque. Así es, Jorge, tenemos preguntas. La primera es, ¿cómo se llama el libro que mencionaste al inicio de la charla? El Y libro sí, ¿te respondo o me responde, las haces? y luego Vale. te hago la siguiente. El libro se llama La imaginación artificial, la imagen después de la imagen, de Ediciones Cátedra. Es un libro que sacamos hace algunos meses con Josep María Catalá. La, la, la imaginación artificial, la imagen después de la imagen. Perfecto. Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿se puede concebir el cine del futuro sin inteligencia artificial? Sí, por supuesto que se puede conseguir el cine del futuro sin inteligencia artificial. Yo creo que de vuelta aquí hay una lógica muy desde la mercadotecnia y muy desde una base como muy alarmista porque es simplista, que es esto es el recambio, ¿no? Y nosotros sabemos realmente que eso nunca ha sido así, ¿no? Es decir, es como eh, la entrada, digamos, de muchas tecnologías han significado como una irrupción y han significado como un cambio de paradigma total respecto a la que se concebía, pero pocas veces, digamos, estamos hablando de algo que sea totalmente sustitutivo. De hecho, aquí me voy a avanzar a algo que quería tocar un poco más adelante, que es, tal vez estamos hablando de una tecnología que es capaz de habilitar un nuevo medio, que no sería el cine realmente, un nuevo medio que viene, digamos, de otro lado, de otra concepción de la imagen, ¿no? Con lo cual, aquí podríamos como pensar, es decir, y este debate también ha salido de siempre, ¿no? Cuando salió la televisión iba a ser aquella tecnología que de alguna manera iba a acabar con el cine. Sin embargo, no fue así, ¿no? En cualquier caso, me parece que no estamos hablando de cosas sustitutivas y en cualquier caso, no me parece que la inteligencia artificial pueda llegar a hacer todo lo que hacemos de manera tradicional con el cine. ¿Por qué? Porque la complejidad del ser humano, la física, la biología, lo orgánico, eso tiene un papel tremendamente brutal dentro de cualquier, digamos, contexto de creación y cualquier contexto humano. Y eso el cine, digamos, lo sigue concibiendo así, porque el cine es un espacio físico de creación donde hay que estar, hay que vivir, hay que respirar, hay que hacer una especie de cosas. Aquí estamos emulando, digamos, un sistema digital muy complejo, pero emulando píxeles de una pantalla. No tenemos, digamos, una lógica orgánica, física, tal. Las máquinas no son capaces de vivir experiencias, con lo cual se puede concebir, por supuesto que se puede concebir, es decir, no es algo, digamos, que vaya a acabar, digamos, con la lógica de física que conocemos del cine para nada. De acuerdo. Y por último, antes de entrar a la segunda parte de la presentación, el tema de derechos de autor y la figura de autor, que es un debate que nos abre la inteligencia artificial. ¿Cómo ves ese tema? Sí, bueno, el tema del autor también es un tema de vuelve lo nuevo, ¿no? De que también al autor lo estamos matando desde hace décadas, ¿no? Ya Barthes lo mató, Derrida, o sea, ha habido, digamos, como un montón de personas que han matado al autor y el autor va como muriendo desde hace mucho tiempo realmente. O sea, yo tengo un poco la sensación que la inteligencia artificial en su base realmente no plantea nada nuevo. Lo que pasa es que sí plantea los mismos problemas que teníamos hace mucho tiempo, pero a una escala mucho más grande. ¿Por qué? Porque el abasto es mucho más grande. No me gusta la palabra democratizar porque no creo que democratice nada, simplemente hace que más gente tenga capacidades que antes no tenía. Es decir, si tú antes necesitabas, yo qué sé, un experto en efectos especiales que solamente podía hacer eso, bueno, ahora tienes acceso, digamos, a ciertas cosas que antes no tenías y por eso las preguntas son como mucho más, ¿cómo decirlo? Como mucho más generales, ¿no? Como que las podemos tener en entornos muchísimo más abiertos que no en el círculo concreto de las personas que hacen
VFX, ¿no? Con lo cual, preguntas como la muerte del autor, me parece que sigue estando ahí, pero no es una pregunta nueva, no es una pregunta que venga directamente de la irrupción de todo esto. Son preguntas que tienen que ver con, y no solamente con la tecnología, con el espectador, con un montón de cosas, con lo cual no creo que vayan por ahí. En cualquier caso, me parece que sí o sea, podríamos llegar a concebir nuevos autores, y es un poco lo que está pasando, es decir, así como la inteligencia artificial podría llegar a habilitar nuevas estéticas, porque es viable, digamos, que estemos hablando también de unas nuevas estéticas, de un nuevo campo, digamos, de reconfiguración estético que solamente se da gracias a estos modelos, también podríamos hablar de nuevas autorías, de gente que es capaz de hacer cosas muy concretas porque tiene la sensibilidad para poder generar algo desde este punto de vista, con lo cual me parece primero, que la pregunta es antigua y que por otro lado podríamos hablar de nuevas autorías, no solamente de la muerte del autor, ¿no? Un poco. Respecto al tema de los derechos de autor y todo eso, si quieren lo hablamos al final, porque ahora entraremos en todo el terreno generativo, que es donde más está el foco de todo eso, y seguramente en alguna parte de la charla lo podremos tratar con un poquito más de profundidad. Entonces, voy a seguir, tal vez ahora me parece que nos quedan solo 20 minutos. Voy a tratar aunque es verdad que esto es un tema que seguramente la gente conoce mucho más y seguramente si están ustedes aquí seguramente será porque les interesa mucho más todo este tema de la inteligencia artificial generativa, es decir, se puede generar nuevo contenido con inteligencia artificial y hemos visto sobradamente que sí. A mí me resulta interesante un poco esta clasificación que es un tanto más teórica de lo que el filósofo Rafael Millier ha denominado como medios audiovisuales sintéticos con modelos de aprendizaje profundo. Suena menos fancy y trendy que inteligencia artificial generativa, pero realmente me parece que es una manera como más interesante de decir, bueno, la inteligencia artificial es capaz de hacer esto, ¿no? Un poco, o podemos llegar a aplicarla en esto, ¿no? Lo que dice Millier, que me parece interesante, es que habrían como dos maneras, ¿no? Una manera que sería, yo tengo una creación que ya existe por un medio analógico cualquiera, y yo puedo aplicar inteligencia artificial a una parte, digamos, de esa creación, ¿no? Es decir, puedo reemplazar una cara con los famosos deepfakes, puedo recolorizar, es decir, puedo afectar, digamos, mediante modelos de inteligencia artificial, eso muy concreto, ¿no? Y la otra sería lo que él denomina como medios totalmente sintéticos, que serían aquellos medios donde yo puedo de cero, digamos, o de prácticamente nada, generar, digamos, algo totalmente nuevo, ¿no? Como sería el caso de la inteligencia artificial generativa en imágenes, en audios, en voces, en lo que se les ocurra, ¿no? Un poco. Bueno, esto no voy a entrar mucho aquí, pero he escrito algunos artículos justamente que dialogan sobre estas lógicas que luego los puedo compartir. Yo creo que lo que ha pasado es que yo ubico más o menos como dos etapas. Es verdad que yo estoy investigando esto desde hace más o menos unos 10, 12 años, realmente todo esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como concepto podríamos situarlo desde los años 40 realmente, pero incluso habrían, digamos, nociones de inteligencia artificial desde el siglo XVII e incluso podríamos llegar a pensar un poco antes también. Pero en cualquier caso, me parece que desde que hay como una especie como de generalización de todas estas cosas, podríamos situar como dos grandes momentos. Un primer momento hace unos 3 o unos 4 o 5 años, donde esto empieza a ser como una posibilidad y ya se empiezan a ver los primeros modelos de DALI, de Clip, de estos modelos que son como fundacionales, que digamos como que abren las puertas a todas estas posibilidades y empieza a haber una especie de efecto wow, esto es increíble, yo no sabía que una máquina era capaz de hacer esto, ¿cómo puede ser? Bueno, todos los debates, digamos, que se han dado a partir de ahí respecto a, nunca pensábamos que podría llegar a emular algo que podría llegar a ser totalmente humano, aunque, insisto, este debate tampoco es nuevo, ya Margaret Boden tiene un libro maravilloso que se llama La mente creativa, mitos y mecanismos, creo, de los 90, donde ya planteaba un poco toda esta discusión, pero en cualquier caso, digamos, ese primer momento de hace unos 4 o 5 años era como el momento qué increíble, ¿no? Que esto pueda llegar a pasar. Ahora me parece que ya prácticamente todas y todos sabemos un poco qué pueden llegar a ser y ahora no se trata tanto de seguir, digamos, en esa especie de deslumbramiento total, sino
¿esto tiene sentido realmente? ¿Cómo se va a usar de manera significativa dentro de una película, dentro de una creación audiovisual? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué reemplaza? ¿Qué da? ¿Qué no nos da? ¿No? Con lo cual las preguntas son un tanto más profundas respecto a este primer, digamos, escenario como un poco más deslumbrante, ¿no? Bueno, quería mostrarles Imagina un mundo lleno de imágenes vívidas. algunos ejemplos, pero tal vez no me quiero detener ya que no tenemos demasiado tiempo respecto como un poco evolución de estéticas, evolución de cosas, y algunos ejemplos que yo creo que pueden ser interesantes respecto a, bueno, lo voy a dejar así un poco sin audio, que respecto a algo que me parece interesante desde el punto de vista de la producción, y aquí hago un pequeño paréntesis, y es cómo empiezan a ver como ciertos actores que son interesantes a tener en cuenta cuando empezamos a producir películas, ¿no? Por ejemplo, las startups tecnológicas, ¿no? Esto que están viendo es un programa que hicimos con una empresa que se llama Runway, que es una startup de los Estados Unidos. Hicimos un programa hace cosa de 1 año y medio más o menos, en el que produjimos 5 películas documentales cortas que circularon por diferentes festivales del mundo el año pasado y este año, pero era interesante no solamente porque era la posibilidad de que cineastas analógicos o cineastas tradicionales pudieran como empezar a pensar cuál era el rumbo de estas imágenes, sino también porque empezó, digamos, a existir ese actor tecnológico que empezaba, digamos, a producir esta clase de películas, ¿no? Y es algo que estamos empezando a ver y que me parece que es interesante y curioso, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos también más interesantes ahora es el caso de Google, que está empezando a producir películas con Aronofsky, ¿no? Hicieron un cortometraje ahora que se estrenó en el Festival de Tribeca y hay como un nuevo actor, ¿no? Que es este actor que está produciendo o que es capaz de producir estos contenidos y que no existía, digamos, antes dentro de la lógica de producción audiovisual, ¿no? Un poco, y eso me parece interesante. Nosotros hemos desarrollado como muchas piezas, algunas de ellas han tenido la suerte de estar finalistas en el Lumen Prize, por ejemplo, este año, en el que hemos desarrollado cosas como, no sé, les voy poniendo como cositas que están acá, así lo pongo, aunque sea para que se vea sin audio, en el que hemos estado como explorando cuáles son las posibilidades que tenemos respecto a estas estéticas de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué se puede generar? ¿Qué sentido tiene generar todo esto? ¿Cómo podemos acercarnos a estas tecnologías? ¿Cuáles son los modelos, digamos, que serían más útiles cuando uno quiere como emular ciertas estéticas? ¿Hasta qué punto tiene sentido? Hay algo, digamos, y esto sí es como una especie de statement muy personal, y es que me gusta pensar en esta clase de tecnología a mí, no desde una lógica de me abarata costos y me lo hace más rápido, sino me ayuda a explorar territorios que de otra manera yo no podría explorar, ¿no? Un poco, ¿no? Porque muchas veces, y esto lo explicaré en unos minutos, muchas veces no estamos hablando de tiempos mucho más cortos ni de presupuestos más económicos, ¿no? Sino que realmente nos permite como llegar a territorios donde de otra manera sería como mucho más difícil explorarlos, ¿no? Esto que están viendo es una adaptación que hicimos de la novela de Jorge Carrión, y junto con Jorge Carrión, que es un escritor español, desarrollamos este proyecto que se llama Membrana, y que a partir de son 3 capítulos diferentes, 3 episodios, en los que, digamos, adaptamos toda la novela de Jorge. Bueno, me parece que esto me da pie a algo que creo que es particularmente interesante, y es lo que tiene que ver con... un segundo, voy hasta acá. Con las lógicas de producción, ¿no? Cuando estamos hablando, digamos, como de estas lógicas de producción, una de las cosas que yo siento que son más interesantes cuando uno trabaja con inteligencia artificial es entender, de vuelta otra vez al inicio, que estamos entre 2 mundos. Un mundo que es el mundo de la ingeniería, que es el mundo de la ciencia de datos, de la creación computacional, y el mundo del cine, ¿no? El mundo del cine tiene una lógica que suele ser bastante lineal, aunque, digamos, igual el terreno más del experimental o del cine documental tenga algunas iteraciones dentro de sus procesos, suele ser un terreno bastante de desarrollo, investigación, preproducción, producción, postproducción, distribución y tal, ¿no? En cambio, en las lógicas digitales, por ejemplo, las lógicas que tienen que ver más con ese mundo computacional, hay lógicas mucho más iterativas,
justamente por las lógicas, digamos, de trabajo con un interactor y no con un espectador, por las lógicas propias, digamos, de la producción digital, que suelen ser lógicas más iterativas, ¿no? Es decir, tú estás trabajando más sobre una lógica en la que piensas en un proyecto, lo investigas, prototipas, testeas, vuelves otra vez a investigar, vuelves otra vez a prototipar, vuelves a testear, ¿no? Y es decir, hay unas lógicas que son más iterativas. En esta conjunción, lo que nosotros nos estamos dando cuenta desde hace algún tiempo es que el cine, digamos, se puede ver permeado un poco por estas lógicas más iterativas. De hecho, trabajamos con diferentes televisiones públicas en Europa, y una de las cosas que nos parece más interesantes es ver cómo esas lógicas pueden estar permeando un poco la creación audiovisual en general. Para uno de los canales públicos de los que estamos trabajando ahora, para una pieza hecha con inteligencia artificial, por ejemplo, uno de los trabajos que más nos cuesta es darles a entender que tal vez es muy interesante empezar con la creación de imágenes antes de tener un guión cerrado y de producir las imágenes, ¿no? Con lo cual ahí hay como un cambio de paradigma, ¿no? Y lo segundo es, iteremos mucho sobre las imágenes posibles para luego hacer un guión, para luego seguir iterando sobre el guión, para luego hacer más imágenes, para luego volver a hacer video, para luego iterar sobre el guión, ¿no? Es decir, hay una especie de lógica que no es la lógica tradicional, digamos, de creación, ¿no? Nosotros hemos establecido como esto que están viendo es una especie de primera metodología en 14 etapas en las que nosotros estamos más o menos trabajando sobre diferentes proyectos, un poco sobre esto que estoy comentando, ¿no? Es decir, una primera idea de investigación, un primer ciclo iterativo visual antes de empezar con el guión, luego ya empezamos con el guión, entonces volvemos a iterar, y luego una serie de fases nuevas que son interesantes y que hay que tener en cuenta, digamos, dentro de estas lógicas. Por ejemplo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta también es que cuando uno trabaja sobre una lógica de producción con inteligencia artificial, tal vez las lógicas de producción son más cortas, porque por razones evidentes es como si trabajas en, yo qué sé, en efectos especiales, pues todo lo concentras más, digamos, es decir, no hay tanta lógica de rodaje, ¿no? Sino que lo concentras mucho más en algo que es totalmente digital, ¿no? Y eso puede hacer que tus tiempos de producción se pueden acortar, pero por otro lado, los tiempos de postproducción y los tiempos de desarrollo suelen ser mucho más largos en nuestro caso. ¿Por qué? Porque tenemos que investigar mucho más ciertas herramientas, porque tenemos que investigar si los modelos nos permiten hacer ciertas cosas o no, porque hay mucho ensayo y error. Y por otro lado, en la etapa de postproducción suele suceder algo que también es curioso, y es que, claro, cuando uno trabaja con tantos modelos de inteligencia artificial es como si trabajaras con 20 cámaras, con lo cual luego necesitas un sistema que te permita como poder poner todas esas cámaras al mismo nivel y colorizarlas todas, setearlas todas para que funcionen como quieras, ¿no? Con lo cual, lo que nos ha pasado con varios de los proyectos que les he mostrado acá es que hemos gastado muchísimo más tiempo, digamos, en la postproducción, que si lo hubiéramos hecho de otra manera o con otras lógicas, digamos, no hubieran podido ser posibles, ¿no? Con lo cual, insisto que estas lógicas de todo mucho más barato y mucho más rápido hay que cogerlo un poco con pinzas. Hay cosas que sí, hay cosas que no, y no todo se puede emular tampoco con inteligencia artificial, ¿no? Hace relativamente poco había un productor europeo que nos decía si podíamos ayudarle como a una recreación histórica, porque no tenía, digamos, el presupuesto para poder hacer esa recreación histórica. Pero por otro lado, quería, digamos, tener un control total de todos los detalles que podrían llegar a pasarle a los actores y las actrices, digamos, de esa reconstrucción histórica. Y la respuesta fue, esto es imposible de hacer con inteligencia artificial. El pacto con la inteligencia artificial es un pacto de descontrol. Con lo cual, si uno está dispuesto a perder cierto control, es una tecnología que puede llegar a habilitar cosas. Pero si tu compromiso sigue siendo con el control total de todo lo que está allí, de los pequeños gestos, de todo lo que está pasando por delante de cámara, de todo lo que significa, digamos, una lógica de rodaje, la inteligencia artificial no está allí, y la verdad dudo mucho que pueda llegar a estar allí. ¿Por qué? Porque la lógica de la inteligencia artificial es una lógica que sigue siendo muy restrictiva, si se piensa bien, ¿no? Es una lógica de textos o instrucciones, que pueden ser textos o imágenes, que de alguna manera compilan algo que termina, digamos, en una imagen o en un video. Pero, de vuelta, la realidad, digamos, física,
biológica, orgánica, es mucho más compleja. Tiene muchas más cosas que no se pueden reducir a escribir un texto bello o a escribir una serie de instrucciones, ¿no? El gesto de un actor tiene que ver con el clima, con la humedad, con el viento, con un trillón de cosas que realmente no se pueden llegar a sintetizar en la lógica de un texto, de una instrucción básica, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de un terreno como mucho más complejo. En cualquier caso, me parece que esto que significa, digamos, como trabajar sobre estas lógicas con inteligencia artificial, se tiene, desde mi punto de vista, se tiene que entender así, que es como una posibilidad que te abre, que no es sustitutiva del todo, que no es algo que te vaya a salvar, digamos, todo un rodaje que tú querías hacer, que se puede utilizar de manera puntual y sobre todo que habilita, digamos, como nuevas posibilidades, metodologías de producción, ¿no? Nosotros una de las cosas que hacemos, por ejemplo, también es trabajar sobre, déjenme les muestro esto sin sonido, trabajamos también sobre lógicas que pueden llegar a ser un poco más como complementarias, digamos. Este trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un ilustrador holandés, y este ilustrador genera, digamos, como todas las imágenes por capas, y luego con inteligencia artificial animamos algunos de esos elementos de la película, pero no es un sustitutivo de la ilustración del ilustrador holandés que tanto nos gusta, ¿no? Con lo cual, me parece que también se pueden llegar a compaginar, digamos, y a complementar diferentes prácticas que hacemos, digamos, de las maneras más tradicionales, ¿no? Una cosa ya para acabar, digamos, antes de dar como el turno a las preguntas, es que también, digamos, cuando trabajas con inteligencia artificial, creo que ahora cada vez es más obligatorio darte cuenta de los modelos con los que estás trabajando, es decir, de los sistemas con los que estás trabajando, de quién son esos sistemas, cuáles son los modelos que estás haciendo servir, cuál es la versión que estás haciendo servir, cuáles son los términos y condiciones de cada uno de esos modelos. Aquí en Europa, por ejemplo, hay una lógica de algo que se llama el Acta de la Inteligencia Artificial, que es una especie de regulación europea de la inteligencia artificial, y es súper restrictiva, es la regulación más restrictiva respecto al uso de la inteligencia artificial. Obliga, digamos, a aquellos modelos que quieran operar dentro del espacio europeo, tienen que poder garantizar ciertas cosas. Una de ellas es que fueron entrenados con material, digamos, de los cuales tenían la licencia para poder haber sido entrenados, ¿no? Y eso es una de las cosas como más delicadas respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, muchas veces cuando nosotros trabajamos para, no sé, para televisiones públicas o televisiones privadas o plataformas o lo que fuera, no es solamente una cuestión de si nos gusta o no, si puede llegar a tal nivel de realismo o no, sino que si cumple el modelo con aquello, digamos, que puede llegar a ser susceptible de cara a una demanda, de cara a lo que sea, ¿no? Con lo cual hay una capa adicional que es compleja, que tiene que ver con toda esta lógica de la jurisprudencia, que por otro lado también es como que estamos, digamos, delante de un paradigma también nuevo, porque por primera vez en la historia ya no estamos legislando solamente sobre la salida de algo, es decir, tú antes cuando hacías una obra, pues si esa obra se parecía a un Picasso, pues te iban a demandar porque se parece mucho a esa obra, ¿no? Con lo cual hay una especie de plagio. Pero ahora realmente no estamos legislando solamente sobre esa obra final, sino también sobre la obra que hizo posible que esa obra fuera, ¿no? Y eso es algo relativamente nuevo, digamos, dentro de toda esta lógica de los derechos de autor, ¿no? Con lo cual nos obliga y obliga, digamos, a los abogados y a toda la jurisprudencia mundial, de alguna manera a repensar un poco cómo queremos que sean estos nuevos planteamientos, digamos, del derecho de autor en general, ¿no? Con lo cual, el planteamiento es como mucho más complejo. En cualquier caso, lo que quiero decir aquí es que cuando trabajas con inteligencia artificial también es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que estás trabajando con sistemas que son y que exigen, digamos, como terrenos legislativos y de regulación que son diferentes a los que estábamos acostumbrados a tener y hacer, ¿no? Hace poco hicimos unos títulos de crédito por una película que se estrenará en Señal Colombia dentro de relativamente poco tiempo, y justamente, digamos, ahí estuvimos como muy acompañados de un abogado siempre que era el que hacía la veeduría perfecta de, vale, esta imagen de dónde vino, esta imagen se parece a otra imagen esta imagen generada se parece a esta otra imagen, digamos, que no fue generada, ¿qué tanto se parece?
¿Pueden llegar a haber aquí riesgos de alguna demanda de algo? Vale, pues preferimos no hacerla, ¿no? Y sobre todo les recomiendo mucho leer los términos y condiciones de muchas de estas plataformas más populares, ¿no? Por ejemplo, Midjourney, ¿no? Que seguramente es una de las plataformas más populares. Cuando uno lee los términos y condiciones de Midjourney, cuando tú generas una imagen con uno de estos modelos, muchas veces no te das cuenta y cuando uno firma, digamos, estos contratos, se da cuenta que esta imagen le pertenece a aquel que la produjo, pero también a Midjourney, con lo cual habría una especie, digamos, ellos tendrían la potestad de hacer cualquier cosa que quisieran con esa imagen, ¿no? Y esto de cara a a ciertas plataformas, a ciertas televisiones, a ciertas productoras, pues es muy delicado, porque a ti te interesa tener un contenido donde la IP sea tuya también, ¿no? Con lo cual, insisto, es un universo como más complejo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por último, ya para acabar todo esto, me parece que hay otra cosa que es muy importante, que es como el pacto con las audiencias, ¿no? Ya empieza a haber como una reglamentación prácticamente en todo el mundo, o por lo menos, digamos, en gran parte de Europa y América, en la que realmente necesitas establecer como protocolos donde no fractures, digamos, la confianza con el espectador, es decir, que realmente eso que está viendo sepa si es una invención o no, pero aquí de vuelta no es que antes no sucediera, antes también estábamos obligados, es decir, las invenciones, digamos, siempre han existido. La cuestión es que ahora ocurre en una escala brutal, ¿no? Con lo cual la pregunta aquí es, vale, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cuáles son los protocolos nuevos que podemos servir, ¿no? Desde la Unión Europea, por ejemplo, nosotros tenemos que etiquetar, digamos, todos estos contenidos, ¿no? Hay que etiquetarlos al principio, al final, hay que decir o tener registro un poco de toda la trazabilidad de todos esos procesos, ¿no? Y empiezan a existir como protocolos de metadatos que se insertan dentro de estos contenidos para poder tener esa trazabilidad, ¿no? Tal vez los dos más conocidos sería la CAI, la iniciativa de autenticidad de contenido, que tiene un protocolo que se llama el C2PA, que básicamente lo que hace es eso, ¿no? Es decir, aquí está, por ejemplo, la gente de Adobe con Firefly, la gente de IBM, muchos, OpenAI también está allí. Entonces, si tú haces una imagen con ChatGPT, ya sabes que eso tiene, digamos, insertos, unos metadatos que te permiten poder hacer la trazabilidad y decir, vale, esto fue hecho con inteligencia artificial, ¿no? Google tiene el suyo, Google tiene un sistema que se llama SynthID, que hace exactamente lo mismo. Todo lo que generes con Google tiene debajo una capa de metadatos que te permite tener como esa trazabilidad, ¿no? Y esto es interesante de vuelta porque nos obliga, digamos, como a replantear un poco ese pacto con el espectador, ¿no? Que es un pacto que, insisto con esto, no es nuevo, es decir, el cine y sobre todo el documental hace mucho tiempo que está lidiando con las lógicas de la verdad, ¿no? Y qué significa, digamos, esta lógica de estos pactos que se establece, hasta dónde, digamos, el documental o las imágenes, digamos, siguen siendo testimonios de aquello que sucedió, dónde está la posibilidad, digamos, de la reconstrucción sobre todo eso, pero esto lo hace a una escala brutal y una escala que me parece que tenemos que ser muy responsables aquí y entender, digamos, como cuáles son los nuevos pactos que establecemos con las audiencias respecto a eso, ¿no? Un poco, bueno, es un poco un ejemplo de lo que sería, digamos, esa escala de protocolos, digamos, que se establecen en estos contenidos hechos con inteligencia artificial. Bueno, me parece que lo voy a dejar hasta acá para darles como paso a preguntas, comentarios que tengan. Me dejé algunas cosas que creo que son interesantes respecto como a, bueno, cómo está funcionando esto en festivales de cine, tal, que si hay alguna pregunta vinculada con eso puedo detenerme un poco más, pero bueno, sin más creo que podemos como dar paso a algunas preguntas, comentarios que tengan, que estaré encantado de poder como comentarlas y charlar con ustedes este rato. Vale, sí, Maritza nos pregunta que tal vez es un poco tarde, pero bueno, cerramos con esta. ¿Crees que podemos pensar en que la estructura de un guión pueda basarse en una coreografía, en una obra sinfónica y que funcione como una dramaturgia potente? Vale, Maritza, no, gracias por la pregunta. Yo creo que sí, que realmente sí que se podría llegar a concebir, digamos, o sea, respecto a la primera parte que hablábamos, que tenía que ver un poco como con estas nuevas metodologías. Sí me parece que hay experimentos que se han hecho desde diferentes índoles respecto como a esta no linealidad de los contenidos y sobre lógicas que sean como mucho más espaciales y coreográficas.
Con lo cual sí lo creo y sí creo que estas herramientas nos permitirían un poco como ese camino de exploración, sin duda. Creo que puede llegar a ser más interesante. Y en cualquier caso, otra cosa que me parece interesante es que tal vez si no son capaces de llegar como a un terreno final, sí que son terrenos donde tal vez es interesante la prueba, ¿no? Es decir, los pasos que nos lleven a conseguir ese resultado final y que esos pasos puedan llegar a ser o llegar a estar mediados un poco por esta tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí puede llegar a ser una herramienta interesante. Bueno, entonces no, sin más, desde aquí me comentan que no saben qué pasó con la plataforma, pero no pueden estar, con lo cual hacemos nosotros el cierre aquí. Bueno, espero que haya sido interesante y que haya sido como una especie de abrebocas un poco a todo este terreno complejo del uso de la inteligencia artificial en el cine. Y nada, quedo como muy atento a cualquier duda, comentario a través de los canales de Tengo una Película o de Facebook o de cualquier otra red y estaré encantado de poder comentarla. Así que, bueno, nada, agradezco muchísimo pues toda la atención y espero que podamos volver a encontrarnos pronto. Gracias.